El título de la prédica de hoy dice: no renuncies a tu milagro, Dios no te ha olvidado. No renuncies a tu milagro, ¿ya? Cree en Él, mantente firme, sigue tocando hasta que obtengas la respuesta. Y de la misma manera, como veremos en el texto del día de hoy, es en la adoración que Dios responde más rápidamente. El pastor Eric nos predicaba acerca de la fidelidad de Dios hace 8 días, Oseas 3. Hoy veremos una manifestación más de su fidelidad, aun cuando todo aparentemente está terminado y pensamos tirar la toalla porque no vemos una solución, porque dejamos ya por sentado que Dios no nos responde. Dios nos responde. ¿Alguna vez le has pedido a Dios algo bueno y aceptable, algo que pareciera una petición apropiada que Él podría honrar si simplemente así Él lo decidiera, y luego te encontraste esperando indefinidamente, como a muchos nos ha sucedido? Muy a menudo parece que el horario de Dios es completamente diferente al nuestro y parece que no hay una explicación para ello. En las primeras páginas del libro de Lucas encontramos una pareja mayor que había vivido con esta petición prácticamente toda su vida. Su pedido a Dios había sido simple: concédenos un hijo. Es una oración que la mayoría de las parejas casadas han orado en un momento u en otro. Pero por alguna razón Dios se había mantenido en silencio sobre este tema para Zacarías y Elizabeth. Y voy a invitarlos para que leamos Lucas 1 del 5 al 25. Este es un texto precioso y Lucas lo describe como ninguno de los otros evangelistas. El título dice: Anuncio del nacimiento de Juan. Y dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Todo esto tiene una implicación. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? ¿Por qué? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demore en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Esto
tiene realmente una implicación y les voy a exhortar a ustedes para que leamos nuevamente esto y meditemos profundamente en este gran mensaje que tiene muchas aristas que nosotros tenemos necesidad de profundizar en ello. Hoy tenemos el beneficio de la retrospectiva, pero ellos no lo tenían. Hoy podemos mirar hacia atrás en el Antiguo Testamento y encontramos otra pareja mayor que tenía realmente el mismo problema o la misma situación. Abraham y Sara, que oraban por un milagro, un hijo. Cuando Dios retrasa tu milagro, es porque algo más grande tiene Él para ti. ¿Amén? ¿Amén? Cuando Dios retrasa tu milagro, es porque algo más grande tiene Él para ti. Dios no te ha olvidado. Ten por certeza de que los planes de Dios son planes de bendición y son mayores que aquellos mejores planes que nosotros podemos diseñar para nuestra vida o aún pensar y que podemos soñar que los podemos alcanzar. Así que sí, hoy, como Zacarías, que era su tiempo de retiro, era su última aparición, era su último llamado, él estaba a punto de jubilarse, él podría haber dicho, todo se terminó, todo se acabó. Ya no hay para mí una esperanza, ya no hay para mí una solución. En ese preciso momento, en la adoración que Zacarías estaba presentando delante de la presencia de Dios, el ángel enviado por Dios se manifiesta y le trae esas buenas nuevas. Así que hay esperanza para cada uno de nosotros. Amén. Curiosamente, el nombre Zacarías significa Yahvé recuerda. Dios siempre recuerda. Cada oración que aparentemente quedó sin respuesta, Dios la recuerda. Cada momento en que sentiste que los cielos estaban extrañamente silenciosos, Dios lo recuerda. Ese es el testimonio que tenemos hoy en la predicación que estamos haciendo. No renuncies a tu milagro. Dios no te ha olvidado. Amén. La pregunta clave es, ¿cómo sigo adelante cuando mis oraciones no son contestadas? Muchos desmayan, muchos flaquean, muchos regresan atrás al mundo, tristemente, porque creen que Dios no los ha escuchado. Pero hoy, durante toda la alabanza y durante toda la adoración, enfáticamente nosotros escuchamos cada una de las alabanzas acerca de la fidelidad de Dios. Necesitamos nosotros llenarnos de la presencia de Dios para creer en sus promesas, para saber que Dios es fiel y que no es hombre ni hijo de hombre para mentir o arrepentirse. Si Dios te lo ha dicho, si Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. No importa, no es en nuestro tiempo, no es en nuestra manera, no es en nuestra forma como nosotros pensamos, es en la soberanía de Dios. ¿Cómo sigo adelante cuando mis oraciones no son contestadas? Esa es una buena pregunta. ¿Ya? Consideremos entonces cómo Dios está preparando la vida de cada uno de nosotros de la misma manera como preparó la vida de Zacarías y de Elizabeth. Aparentemente, cuando ya no había ninguna esperanza, cuando todo en lo natural era estéril, Dios se manifestó. Dejemos que la Escritura nos ilustre. Si nosotros recordamos los versículos 5 a 10, leemos que Zacarías era un sacerdote. Ambos, dice la Escritura, él y su mujer son llamados justos delante de Dios y andaban irreprensibles delante del Señor. Sin embargo, no tenían hijos, pero siempre, eventualmente en la vida de cada uno de nosotros va a haber un pero en determinado momento. Pero Dios es más grande que cualquier pero, cualquier obstáculo o cualquier evento natural, como escuchamos la palabra profética del pastor Eric en esta mañana. Para los judíos, la ausencia de hijos era vista como un reproche, evidencia del juicio de Dios sobre el pecado de una persona. Qué difícil debe haber sido para Zacarías, un líder espiritual en Israel, que se tenía que presentar delante de la presencia de Dios para ministrarlo. Imagínense ustedes cómo se va a presentar este hombre delante de Dios si no tiene hijos. Saber ni qué pecados ocultos hay en la vida de él o de su mujer. Estamos sujetos al juicio, estamos sujetos a la crítica de todo el mundo, pero eso no nos debe de importar. Zacarías perseveró, Zacarías persistió en su llamado, Zacarías se presentó delante de Dios
para ministrarle. Esto es lo importante. Así que, ¿qué importa qué dicen las circunstancias? ¿Qué importa qué dicen los juicios? ¿Qué importa qué dice aquella voz que te está acusando, que está trayendo delante de ti tus pecados, que está trayendo aquellas cosas en las cuales fallaste, en las cuales caíste, en las cuales no cumpliste tus promesas? Zacarías perseveró a pesar de todas esas críticas y tuvo la osadía de presentarse delante de Dios. ¿Para qué? Para ministrarle en alabanza y en adoración, como hacían los sacerdotes en ese momento y en esa oportunidad. Cuando estás haciendo todo lo que Dios te ha pedido que hagas y Él todavía no responde a tus oraciones, naturalmente eso es difícil. Pero ellos, como les dije, siguieron adelante para ejemplo nuestro. Llega entonces el día en que Zacarías es elegido por sorteo para quemar incienso en el templo, dice la Escritura. Para que nosotros sepamos, no hay casualidades en la vida de cada uno de nosotros. Habían alrededor de 18,000 sacerdotes que servían regularmente en el templo, pero solo uno podía entrar como única oportunidad una vez al año a ministrar al Señor. La Escritura dice, y fueron echadas las suertes y a Zacarías le tocó la suerte. ¿La suerte? La suerte la determina Dios, nadie más. No hay suerte. Estamos en el camino, estamos en la presencia, estamos bajo el señorío y la potestad de Dios nuestro Padre Celestial. Y cada uno de nosotros somos sus hijos y sus hijas amadas. Amén. 18,000 sacerdotes, imagínense ustedes, sacan las suertes, no sé cómo las echarían, y le toca a Zacarías por casualidad. Las casualidades divinas le podríamos llamar a esto, ¿no? Solo uno podía entrar entonces en ese momento. Como sacerdote, solo tendría la oportunidad de hacer esto una vez en la vida. Increíble. Zacarías no lo sabía, pero Dios había estado planeando este día desde el principio. Lo que parecía un silencio inexplicable fue realmente la obra de Dios para preparar a Zacarías y a Elizabeth para este increíble día. El día más feliz de su vida por diferentes razones. El punto es que cuando Dios parece permanecer en silencio, cuando tus oraciones parecen quedar sin respuesta, no es porque Dios esté dormido en el trabajo, es porque Él tiene un plan divino que es mayor que el nuestro. Toma un tiempo para considerar todo lo que Él está haciendo para prepararte para su respuesta. Mira tus circunstancias, mira tu situación, pero mira más allá de eso natural. Mira al Creador de los cielos y de la tierra, al que todo le es posible. Amén. Pero antes de que Dios obre en tus problemas y responda a tus oraciones, Él quiere trabajar en ti para hacer algo trascendental, como en esta pareja que hoy estamos viendo. Recordemos, Noé trabajó en la construcción del arca durante casi 100 años antes que comenzara a llover. Enfrente de todas las críticas, enfrente de todas las burlas, enfrente de todos los juicios, enfrente de que algo en ese momento los hombres no se imaginaban, que iba a llover del cielo. Y iba a llover de una forma espectacular como nunca jamás había vivido. No importando qué. No importando la oposición, Noé se mantuvo fiel a lo que Dios lo había llamado a hacer. Abraham espera 25 años después de que Dios le promete un hijo antes de que nazca Isaac. Imagínense, 25 años. Moisés pastoreó ovejas en el desierto durante 40 años antes de que Dios le hablara en la zarza ardiente y le dijera cuál era su llamado y cuál era su asignación. Así que para el Señor no hay nada imposible. Para el Señor no son los tiempos naturales igual que para nosotros. Para el Señor, nuestro último día puede ser el primer día de Él, en el cual nosotros sea el mejor día de nuestras vidas. La lista sigue y sigue en todas esas situaciones. ¿Se olvidó Dios de lo que estaba haciendo? ¿Se distrajo en determinado momento y se dijo, ya me recordé, regreso hoy a ti y te vengo a tocar? No, todo lo tiene planificado Él perfectamente bien en sus tiempos y en su manera. Él
estaba trabajando en la vida de Elizabeth y de Zacarías, de la misma manera como está trabajando en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros, preparándonos para lo que Él ha planeado, para lo que tiene delante de nuestro. Mientras esperas tu milagro, Dios está obrando en ti. Comprendamos entonces cómo Dios habla a la vida de cada uno de nosotros. Probablemente había un sinnúmero de emociones con las que estaba lidiando Zacarías. Por un lado, él se encontraba con la emoción de tener este increíble honor de que había esperado toda su vida, la oportunidad de ministrar delante de la presencia del Señor. Por otro lado, probablemente había un temor santo de lo que significaba ministrar, del riesgo de ministrar impuramente delante de la presencia del Señor. Y si nosotros recordamos, todo sacerdote que entraba una vez al año al lugar santo, llevaba un cordel, en el caso de que muriera delante de la presencia de Dios, para que lo jalaran literalmente y lo sacaran de esa presencia, porque el que entrara impuramente iba también a fallecer, ¿ya? Entonces había un temor delante de él. Y él recordaba probablemente el pasaje de Levítico 10 acerca de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, como ustedes recordarán, cómo Dios los mató de inmediato porque realizaron ese ritual de una manera inapropiada, de una manera orgullosa. No se presentaron con humildad delante de Dios, sabiendo que Dios es un Dios santo, un Dios puro, un Dios que es inalcanzable para aquellos que no vienen preparados para presentarse delante de su presencia humildemente, ¿ya? Probablemente ensayó sus acciones una y otra vez en su mente con la oración de que saldría vivo de ese lugar. Zacarías quemaría incienso y ministraría en el lugar santo ese día en el templo. Esta mezcla de especies producía un humo denso que simbolizaban dos cosas. Primero, representa las oraciones del pueblo de Dios elevándose al cielo. Segundo, también tenía la intención y el propósito de proteger al sacerdote de la presencia de Dios para que el sacerdote no muriera por ver a Dios. Porque nadie verá a Dios y vivirá, dice la Escritura. Mientras Zacarías cumplía con su deber, un ángel mensajero de Dios aparece en el lado derecho del altar, el cual es considerado el lado del favor de Dios. Qué casualidad, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada casual. O sea, si nosotros leemos este texto, tiene una profundidad y una riqueza que implican tantas cosas cuando nosotros meditamos y desmenuzamos la palabra de Dios. Los sacerdotes y el pueblo están de pie en el patio exterior del templo orando y viendo subir el incienso. ¿Por qué crees que estaban orando en ese momento? Estaban orando por la venida del Mesías. Luego de más de 400 años de un silencio absoluto, desde Malaquías hasta este momento, Dios se vuelve a manifestar, se vuelve a pronunciar, se vuelve a presentar delante de su pueblo. 400 años de silencio, ¿ya? Pero son rotos en el momento en que Dios los dispone. Son rotos en el momento en que este hombre entra a adorar delante de la presencia de Dios. Así que si tú no has estado adorando adecuadamente, si tú te has estado perdiendo de ese momento de intimidad y de oportunidad de que la presencia de Dios baje y se manifieste en tu vida, es un tiempo de cambio en nuestras vidas, es un tiempo de un nuevo propósito, es un tiempo de un nuevo entendimiento para lograr llegar a un rompimiento que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Las respuestas a las oraciones de Zacarías y Elizabeth y las respuestas a las oraciones de Israel estaban en este momento conectadas de una manera sobrenatural. Pero lo más importante que quiero que veamos aquí es que Dios habla. Como siempre, Él habla y responde en el contexto de la adoración, como estamos viendo nosotros en este momento, en este texto. Amén. ¿Cuántas veces vienes aquí el domingo y sigues la rutina de entrar, sentarte, levantarte, cantar? Si es que adoramos, nos sentamos, nos levantamos y nos vamos. Es un ritual que hacemos nosotros, pero tiene verdaderamente el propósito por el cual nosotros venimos hoy a adorar a Dios.
Derramamos nosotros nuestro corazón como Ana derramó su corazón delante de la presencia de Dios, gimiendo por algo que estaba ella desesperada, por algo que la tenía ella acongojada. ¿Qué te está preocupando? ¿Qué te está acongojando? Acongojando quiere decir algo más fuerte, más profundo que simplemente una preocupación, una zozobra en el corazón de cada uno de nosotros. Hay una congoja en el corazón de cada uno de nosotros por un familiar, por un cónyuge, por un hijo, por un padre, por una situación económica, por un trabajo que necesitamos. Todos y cada uno de nosotros pasamos en diferentes etapas en nuestras vidas, que necesitamos entonces una congoja de nuestro corazón para encontrar esa respuesta que Dios tiene para nuestras vidas. Él es el que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sus riquezas en gloria en Cristo Jesús son ilimitadas. Él es el dueño del oro y de la plata. Y si no hubiera algo creado, dice, y Él lo crearía para nosotros. ¿Escuchamos el testimonio de la profecía del pastor Eric hoy en la mañana? Bien. Tomemos nosotros entonces esos ejemplos, que sean esos ejemplos de esperanza para la vida de cada uno de nosotros. ¿Hace Dios acepción de personas? No. ¿Quiere Dios más al pastor Eric que a cualquiera de nosotros? No. Di no. Pero más sin embargo, Dios tiene memoria de las oraciones probablemente del pastor Eric más que de algunos de nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo visita frecuentemente. ¿Ya? Igual, Dios quiere y nos está invitando hoy a que lo visitemos con más frecuencia. No cada 7 días, no una vez al día, no una vez por semana, todos los días. Vivir en la presencia de Dios. Recordemos lo que Dios dice. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. En verdad hoy estamos aquí, cada uno de nosotros, pero en espíritu nosotros podemos estar conectados con el Señor 24 horas al día, haciendo lo que tenemos que hacer, no dejando de hacer lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo, en nuestras ocupaciones diarias, pero teniendo una comunión íntima en nuestra mente, en nuestro corazón, con nuestro Padre Celestial en todo momento. Amén. Dejemos entonces las rutinas, ¿ya? Dios detesta las rutinas. Los fariseos estaban llenos de rutinas, de rituales. A Dios no le agrada eso. Pero si tú vienes hoy con el propósito de adorar, de derramar tu corazón delante de la presencia de Dios, sea acá o sea en tu casa, ten certeza de que tu vida va a comenzar a cambiar. ¿Adoras tú entonces al Dios soberano, al único Dios verdadero? ¿Entras al lugar santo a adorarle o te quedas como se quedaba el pueblo en el atrio observando? ¿Qué hacía el sacerdote? En lugar de meterse todos en la presencia del Señor. Por supuesto en esa época no lo podían hacer, pero hoy nosotros lo podemos hacer en cualquier lugar que nosotros estemos. La pregunta relevante es, ¿te estás reuniendo para encontrarte con Dios hoy? ¿Entraste a su presencia? ¿Vienes a buscarle y a adorarle a Él o simplemente a cumplir con, voy a lavar mi conciencia, voy a ir a la iglesia? Muy religiosamente. Tengamos cuidado con eso, ¿verdad? ¿Ya? La adoración es el gozo de estar en la presencia de Dios. Hoy en la mañana yo me gozaba como hace mucho tiempo y derramaba ahí escondidito lágrimas delante de la presencia de Dios. Porque verdaderamente en su presencia hay plenitud de gozo. Gozo no es igual que alegría, es algo más profundo, algo más sincero, algo más genuino, algo que nos llena y nos satisface. Nosotros podemos salir de un lugar carcajeándonos, pero seguramente al final salimos vacíos, salimos sin esencia, sin consistencia. Pero cuando hay gozo en nuestros corazones, vivimos una vida para agradarle a Él, vivimos una vida en la cual nosotros podemos decir, Señor, sé que tú me estás tomando de mi mano. Amén. La adoración entonces es el gozo, la expectativa de encontrarse con Dios, ya sea aquí en adoración, todos juntos, o en casa, en oración o en adoración personal.
Y si estás esperando un milagro, pero no participas en una adoración constante, tanto en privado como en público, entonces espero que no sigas esperando mucho tiempo antes de entender la clave de la adoración. Suena bonito el rompecabezas, pero me entendieron, ¿verdad? Si Dios nos habla solo cuando exigimos respuestas, entonces el enfoque está en nosotros. Pero no se trata de nosotros, se trata de Él, de agradarlo a Él. Que nuestras oraciones, que nuestra adoración suba como un incienso agradable delante de su presencia. Tenemos que comprender que Dios solo habla en el contexto de la adoración. Es el paso vital para ver a Dios obrar en nuestras vidas. Hay una clave en esto. Y nosotros tenemos que entender que no es en nuestra forma y ni en nuestra manera, sino es la manera como nosotros vamos a agradarle a Él y no agradarnos a nosotros, no simplemente para lavar nuestra conciencia. 3. Definamos entonces cómo Dios está evaluando nuestras vidas. En los versículos 11 al 17, Gabriel, que se presenta como un enviado delante de Zacarías, le describe a Zacarías con pelos y con señales, como nosotros decimos, cómo va a ser su milagro, más trascendental, más grande de lo que Zacarías pudo haber pensado. Bueno, voy a tener un hijo, qué bendición, gloria a Dios, pero este hijo era un hijo especial. El milagro que Dios tiene preparado para ti es un milagro especial, no se replica, no es igual a todos los demás milagros, es trascendental para tu vida, que lleva más allá de lo que tú podrías haber imaginado. ¿Cómo vemos nosotros esa respuesta? Describe entonces el milagro de Zacarías, que es Juan, producto de la oración de Elizabeth y de Zacarías, cómo será visto grande delante de Dios mismo. Eso es suficiente para hacernos hacer una pausa y aclarar cómo Dios define entonces la grandeza. ¿Qué hay en la vida de Juan que haría que él la etiquetara como grandiosa? Juan vivió una vida alimentada por el poder del Espíritu Santo. Gabriel nos dice que Juan sería empoderado por el Espíritu desde el mismo nacimiento. Esta parece ser una bendición única que Dios puso en la vida de Juan. Lo que vemos en la vida de Juan es un anticipo de lo que está disponible para la vida de cada uno de nosotros cuando nacemos de nuevo, cuando nos presentamos y hacemos al Señor Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y la Biblia le llama en ese momento nacer de nuevo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Empoderarnos. Dios quiere empoderarnos con el poder de su Espíritu Santo de la misma manera como hizo con Juan. ¿Para qué? Para preparar el camino para el Señor, para ser esos heraldos que tengan el privilegio de predicar esas buenas nuevas. Gabriel entonces anuncia que el ministerio de Juan será un cumplimiento de la profecía de Malaquías acerca de la vida de Elías, de la misma manera como tiene que ser un cumplimiento de la profecía de Dios para la vida de cada uno de nosotros. ¿Y qué quiere decir eso? Ser esos heraldos, ser esos embajadores de Dios para predicar esas buenas nuevas de salvación. Veamos entonces, hay una conexión entre estos dos ministerios, Juan y Elías. Elías fue el profeta clave en la predicación del arrepentimiento a Israel. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, pero si Baal es Dios, seguidle. Primera de Reyes 18:21. La predicación de Juan fue un mensaje de arrepentimiento para el pueblo en ese momento, como tiene que ser nuestra predicación día con día, donde nosotros nos movemos, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el lugar donde Dios te ha puesto. Nosotros tenemos que seguir precisamente este ejemplo de Juan y ese ejemplo de Elías. Llevar esas buenas nuevas, confrontar los reinos de la luz con el reino de las tinieblas, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de confiar plenamente en nuestro Padre Celestial. Juan le dijo a la multitud que salía para ver
para ser bautizada por él, generación de víboras. Por supuesto, esto no es prudente que nosotros lo digamos. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Pero nosotros sí podemos decir, ¿sabes que va a venir un tiempo de tribulación muy grande en esta tierra? Mas, sin embargo, eso no es lo único. ¿Qué va a pasar cuando seamos nosotros llamados a la presencia de Dios? Donde nosotros simplemente vamos a ser seleccionados, no por Dios, sino por lo que nosotros dispusimos en esta vida terrenal, temporal, qué hacer con nuestra vida. Nos presentaremos todos delante de Dios y unos escucharán, bien, buen siervo, bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor, mientras otros escucharán, nunca os conocí, hacedores de maldad. Nosotros tenemos la decisión, nosotros tenemos la elección. Escoge pues hoy entre la vida y entre la muerte, entre la bendición y entre la maldición. Esa es una invitación que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros y hemos escogido bien. Pero es esa misma invitación que a través de aquellos que no conocen a Dios, a través tuyo, a través mío, nosotros tenemos que llevar esa palabra, como Juan la hizo, como Malaquías lo hizo. Escoge, escoge. No perdamos el tiempo en decir verdaderamente a aquellos que es un tiempo de urgencia para la vida de cada uno de nosotros. Ciertamente nadie tiene comprado el momento de su muerte. Nadie sabe cuánto tiempo tiene delante de él. Nadie, como aquella persona que había dicho, oh, llenaré mis graneros, gracias, porque puedo descansar. Y la palabra de Dios dice en ese momento, tonto. Pero si nosotros vamos a la palabra original del griego, es más allá que simple tonto. Podríamos nosotros traducirlo como estúpido o como imbécil, por lo duro que es, perdonen estas palabras, pero la verdad es que no es juego todas estas cosas que nosotros tenemos la oportunidad de predicar mientras pueda aquella gente que va a escuchar, un momento en el cual puede cambiar su vida y su eternidad por sobre todas las cosas. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que nosotros tenemos que llevar, es el mensaje que nosotros tenemos que llevar a todos aquellos que no conocen al Señor y de recordarlo también a todos aquellos hermanos que andan muy fríos o muy tibios. Haced frutos dignos de arrepentimiento. No es tiempo de andar entre dos aguas. No es tiempo de andar entre hoy sí y mañana no. Y mañana no y pasado sí. Eso no se vale. Ese es el tipo de mensaje de vida que Dios define como grandioso. ¿Cuál es entonces el tipo de vida que cada uno de nosotros estamos haciendo? ¿Lo puede llamar Dios adecuado, correcto, satisfactorio para Él? ¿Cuál es el mensaje de vida que nosotros estamos llevando? ¿Qué estás llamando a la gente a hacer con sus vidas en base a tus palabras y tus acciones, a tu ejemplo? ¿Hay alguna evidencia del poder del Espíritu Santo en tu vida y en lo que estás haciendo? Así es como Dios define la grandeza. ¿Estamos siendo nosotros grandes delante de Dios? Pero Dios quiere, si no somos grandes delante de Él, como Juan, que crezcamos, que lleguemos a la medida de la estatura de ese varón perfecto, que nos vayamos perfeccionando como la luz de la aurora que va creciendo esa luz en cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios anhela en su corazón de cada uno de nosotros. Que no seamos más como niños, que seamos llevados como viento, cambiando de doctrina, cambiando de pensamientos, cambiando de emociones que son traicioneras. Dios quiere que nosotros definamos un camino. Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes y rectos en Él. ¿Que podemos caer? Por supuesto. 7 veces cae el justo, mas 7 veces se levantará, dice la palabra en Proverbios. Así que Dios va a tener misericordia de cada uno de nosotros cuando nosotros venimos arrepentidos delante de Él. Y como aquel publicano que se queda en la parte de atrás y le dice, Dios, no soy digno de ti, sé propicio a mí. Como aquellos leprosos que le dijo, Señor, sáname. Si tú quieres, puedes sanarme. La respuesta del Señor es, sí quiero. Él quiere hacer todo lo bueno que tú anhelas hacer para Él.
Mientras esperas tu milagro, tómate un tiempo para aclarar cómo Dios está evaluando tu vida. ¿Le pondrá un cheque? ¿Le pondrá una admiración? ¿Le pondrá una interrogación? ¿O le pondrá una cruz? Hay esperanza para cada uno de nosotros. Eso es lo importante. La esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Así que este es un tiempo de llamado, este es un tiempo de arrepentimiento, este es un tiempo de introspección para que cada uno de nosotros analicemos nuestra vida y hagamos esos frutos dignos de arrepentimiento. Número 4, contempla el plan de Dios para tu vida. A menudo nosotros miramos el versículo 18 y juzgamos a Zacarías con bastante dureza. Obviamente tenía preguntas y dudas acerca de cómo Dios lograría todo esto en su vida. Zacarías justifica su incredulidad ante el anuncio del ángel Gabriel, describiéndose a sí mismo como viejo y a Elizabeth como avanzada en años. Él está diciendo, soy un hombre viejo y los años han pasado factura también a mi esposa. Simplemente está dando una respuesta humana a un anuncio sobrenatural. ¿Fue impedimento esto para Dios? De la misma manera como que fue impedimento para Abraham y para Sara. Como de la misma manera es impedimento tus circunstancias naturales para Dios. Dios rompe todos los esquemas que nosotros podemos imaginar. Dios va a hacer cualquier cosa por nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Acaso no dio la vida de su tesoro más preciado, su único, su unigénito, para que muriera por cada uno de nosotros? ¿No se moverá entonces el corazón de Dios para darnos algo más sencillo, más simple para Dios, pero para agradarnos a nosotros? Zacarías tenía que estar pensando, ¿por qué ahora? Ya es tarde, ya me jubilo, no hay razón para ello, si soy viejo. Dios podría haber respondido a esta oración en nuestro mejor momento, pero ¿cómo podemos tener la salud, la energía, las fuerzas, la resistencia para crear un niño a nuestra edad? Pero ¿cómo a este momento Dios está respondiendo a mi oración si yo lo necesitaba hace 5 años, hace un mes, hace 10 años? La respuesta de Gabriel está destinada a recordarle a Zacarías y a cada uno de nosotros cómo funciona el plan de Dios. Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. En otras palabras, este es el plan de Dios que ha estado en proceso desde antes de la eternidad. Si Dios lo tiene planeado, ¿no crees que Él sabe cómo llevarlo a cabo? En el momento en que Él ha escogido más adecuado para tu vida. Así que no miremos nuestras circunstancias físicas, no miremos nuestra esterilidad, no miremos nuestras debilidades. Miremos a aquel que es más grande que cualquier cosa natural, al Dios poderoso, sobrenatural. El tiempo de Dios y la forma en que Dios implementa sus planes rara vez se van a ajustar a nuestra forma de pensar. Tenemos que pedirle al Señor entendimiento entonces. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa esperanza, que la mantengamos firme en nuestro corazón, que nos dé esa confianza, esa fe y esa certeza de su fidelidad. Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Amén. Dios sabe exactamente cuándo y cómo prepara su obra en cada uno de nosotros. Y la edad o condición natural y física de Zacarías y Elizabeth no fue un obstáculo en absoluto para él, como no lo es para cualquiera de nosotros. Como nos lo recuerda el versículo para memorizar en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Dilo, porque nada hay imposible para Dios. Así que hablemosle a nuestro problema, hablemosle a nuestra circunstancia, que nuestro Dios es mayor que nuestro problema, y digámosle a aquel que nos acusa, no va a ser posible, estás desesperado, ya no hay esperanza.
porque nada hay imposible para Dios. Amén. Número 5, acepta la disciplina de Dios en tu vida. El pecado de Zacarías fue la falta de fe, como sucede muchas veces o frecuentemente con cada uno de nosotros. Flaqueamos y pensamos que Dios se ha olvidado de cada uno de nosotros y no nos escucha. Es una mentira de Satanás. Entonces Gabriel le da una señal que le va a recordar, dura por cierto, durante los próximos 9 meses su falta de fe. Dios le quita la voz y lo enmudece. A menudo he pensado en cómo esta señal afectó a Zacarías durante los siguientes meses. Cada día, a medida que su esposa avanzaba en su embarazo, recordaba su mudez, cuán incrédulo había sido él, cuán mudo había sido, podríamos decir, y cuán mudo se quedó, y cuán amoroso y fiel había sido Dios. Haberse recordado de él, haberle dado ese milagro que él durante toda su vida estaba esperando. Pero no fue mayor su milagro que un milagro que ocurrió todos los días con un nacimiento de un niño común y corriente. Juan, el milagro de Zacarías, fue mayor. Fue un verdadero privilegio. Así que tu galardón es grande. Espéralo, no te desesperes. Viene tu galardón. ¿Ya? Cuando el niño fue traído al templo para circuncidarlo, dice, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Mi oración es que tu boca sea suelta cuando recibas tu milagro pronto y puedas tú adorarle y magnificar a Dios enfrente de todo el mundo y contarles cuán grande es Dios y cuán fiel es Él, porque Él cumple sus promesas. Amén. No esperes entonces quedarte mudo para adorar a Dios. Comencemos hoy, comencemos a adorarle en todo momento. Él anda buscando esos adoradores. ¿Ya? Cuando esperas el milagro de Dios en tu vida, ¿cómo entonces respondes a sus actos de disciplina? Es importante. Al principio, cuando Beatriz y yo nos casamos, lo mismo que cada una de las parejas casadas, hicimos un compromiso el uno con el otro que fue sellado por un contrato legal. Lo llamamos licencia de matrimonio. Bueno, ahí está el permiso. Pero con el paso de los años, no mantenemos ese compromiso entre nosotros por un contrato. Seguimos comprometidos por el amor que ha surgido en nuestro compromiso. Esa licencia ahora es un recuerdo en lugar de ser un contrato, en lugar de ser una obligación, en lugar de ser un yugo o una carga. Ya, es con amor, ¿ya? Amén, amén. Bien, quiero que inclinemos nuestro rostro y le demos gracias al Señor por este tiempo, por este privilegio de poder escuchar su palabra. Padre amado, te pido, Señor Dios Todopoderoso, que este mensaje llegue más allá, más profundo en el corazón de cada uno de los que lo han escuchado. Que produzca, Señor, como esa semilla que tú mandas, que es tu palabra, que caiga en un corazón fértil, que caiga en una tierra, Señor, rica, que sea abonada por tu Espíritu Santo para dar fruto. Danos, Señor, ese entendimiento a cada uno de nosotros para conocer, para saber, para entender y ver esa fidelidad y ese amor tuyo por cada uno de nosotros. Señor, creemos en ti, confiamos plenamente en ti. Hoy queremos que nuestros ojos sean abiertos para poder verte, Señor. Que nuestros oídos sean, Señor, abiertos para poder escucharte. Pero sobre todo, Señor, que cada uno de nosotros tengamos un corazón receptivo para conocer tu amor, tu fidelidad y la grandeza a la cual tú nos has llamado. Señor, perdónanos por nuestra incredulidad. Perdónanos, Señor, porque algunos de nosotros hemos perdido esperanza. Mas hoy, Señor, te damos gracias porque tú traes esperanza a nuestro corazón. Tú traes luz
a nuestro caminar. Tú traes fortaleza para que nuestras rodillas sean, Señor, fortalecidas. Tú traes, Señor, gozo a nuestra vida y a nuestro corazón para esperar confiadamente en ti y saber, Señor, que tú eres ese Dios fiel, ese Padre fiel, que nos quiere bendecir. Permítenos, Señor, que este tiempo de espera no nos desespere. Permítenos, Señor, sentir que no tenemos un contrato contigo, Señor, sino tenemos un compromiso de amor, que tú vas a hacer lo tuyo en las vidas de cada uno de nosotros. Que todo abatimiento, que todo desánimo, que toda desesperanza hoy salga de nuestras vidas. Que veamos, Señor Dios Todopoderoso, como este tiempo, un tiempo en el cual tú te estás glorificando en la vida de cada uno de nosotros, porque algo grande viene, algo grande tienes tú para la vida de nosotros, mucho mejor de lo que nosotros podamos pensar, soñar, creer o esperar. Algo grande viene para mi vida a ti. Algo grande tiene Dios para mi vida. Confiamos, Señor, en tu fidelidad. Esperamos en ti, Señor Dios Todopoderoso, confiados, Señor, en esa fidelidad tuya. Permítenos, Señor, que nuestros corazones se llenen de fe, porque tú, Señor, eres veraz, tú eres verdad, tu palabra es verdad. Permítenos, Señor Dios Todopoderoso, que nuestro espíritu se llene de gozo con esperanza contra esperanza. Y permítenos, Señor, entender cuán importante es la adoración para que haya un rompimiento en nuestras vidas, para que esa respuesta venga, Señor, como un rayo del mismo cielo y se materialice en nuestras vidas. Hoy queremos, Señor, ser como Zacarías, cada uno de nosotros, y presentarnos delante de tu presencia en alabanza y en adoración, Señor, para que nosotros recibamos ese milagro, el espíritu de Juan en la vida de cada uno de nosotros, lleno de vida, lleno de tu fortaleza, lleno, Señor, de tu Santo Espíritu. Por lo tanto, Señor, hoy te decimos, no renunciamos a ese milagro que estamos esperando, porque sabemos que tú, oh Dios Todopoderoso, no te has olvidado de nosotros. Amén.